De acuerdo con lo que hablamos hace un mes, dijimos, vamos a seguir profundizando en cuanto al día de reposo, el día del Señor, el día que Él ha establecido para que toda su nación, su pueblo santo, se reúna, se congregue en torno a la adoración. Hoy, de acuerdo con la distribución de temas que hicimos, yo tomé y propuse a los hermanos, si tuvieron a bien darme esa libertad, de exponer y de que tengamos una reflexión acerca de cuál debe ser la actitud que el Hijo de Dios, el creyente, debe tener para ese día. ¿Cuál es el corazón o cómo debe estar presentado ese corazón delante del Señor en el día de reposo, en el día del Señor? De una manera muy personal he leído, y yo sé que ustedes lo han hecho en muchas ocasiones, lo han hecho la lectura de el libro de Nehemías, al cual les invito a que por favor vayan. Yo lo he hecho bajo este enfoque, bajo el enfoque del día de reposo. Y en lo personal, he visto que Nehemías nos da una gran lección con relación al día de reposo. Nehemías nos muestra, nos enseña esa actitud que cada uno de nosotros debemos tener con relación al día de reposo. Entonces les invito a que vayamos al primer capítulo del libro de Nehemías. Voy a hacer un recuento rápido, general, pronto, de cada uno de esos capítulos. Lo que deseo en este tiempo es que nos pongamos un poco al contexto. Yo sé que ustedes ya conocen este libro, pero que el contexto nos va a dar el resultado al cual quiero llevarlo, si es lograr ver a través de la escritura cuál es el corazón que debe tener cada uno de los creyentes, cuál debe ser esa actitud que cada uno de los creyentes debe tener con relación al día del Señor. Nehemías capítulo 1 habla acerca de esa información triste que recibe Nehemías estando allí en Susa. Él recibe la información de lo que está ocurriendo con aquellos que regresaron con Zorobabel, cómo la ciudad, cómo Jerusalén está sin muro, cómo está desprotegida, cómo el muro está derribado e indudablemente produce en Nehemías un duelo, lloro, ayuno y él mismo se pone en oración por causa del pueblo de Dios. Capítulo 2 se presenta a Nehemías frente a Artajerjes. Se presenta a Nehemías con un rostro demudado, triste. Su rey le conoce y sabe que el copero no debe tener esta actitud de estar delante de su rey triste, porque es aquel, el copero, Nehemías, en esta circunstancia quien cuida y protege su vida. Por lo tanto, esa pregunta, ese interrogante de Artajerjes, ¿qué sucede, Nehemías? Y Nehemías hace una petición no pequeña, volver a Jerusalén, tomar esta tarea él, guiado por el Señor para restaurar el muro. Pero no solamente es una restauración de muros, sino que es la restauración del culto completo y directo. Nehemías halla gracia delante de Artajerjes y Artajerjes le concede no solamente el permiso, sino le da todos los medios económicos y logísticos para que Nehemías se dirija hacia Jerusalén y empiece esta construcción. Capítulo 3 se inicia la construcción del muro. Es interesante que la construcción la inician los mismos sacerdotes. La construcción arranca desde la puerta de las ovejas y termina en la puerta de las ovejas. Es una construcción circular a todo alrededor de Jerusalén. Es una construcción que se hace en torno a la santa ciudad. Capítulo 4. Ustedes son pastores, ustedes están ministrando y guiados por el Señor. Entenderán mucho más este capítulo 4 porque se levantan los enemigos del pueblo escogido de Dios. Dos nombres que deben quedar en nuestra memoria, Sanbalat y Tobías.
No solamente se levantan en contra de la construcción del muro, no solamente lanzan acusaciones serias y graves hacia Nehemías y hacia todo el pueblo que está llevando a cabo esta construcción, sino que también instigan con ejército. En capítulo 4, instigan a los extranjeros que están allí, cercanos a Jerusalén, a que se derribe ese muro, a que se ataque Jerusalén. Pero es bien interesante que Nehemías, junto con todo el pueblo, con una mano están construyendo el muro, edificando, están colocando cimientos y con la otra mano están portando una espada, una lanza, o en la otra mano están sosteniendo un arco o están teniendo corazas. Para que veamos un poco las circunstancias a través de las cuales le tocó a Nehemías emprender esta labor, no pequeña. Capítulo 5, hay un clamor de parte del pueblo, porque dice el pueblo que ha empeñado tierras, que ha prestado dinero, ha pedido prestado dinero para pagar el tributo que le corresponde al rey. Se presentan delante de Nehemías, quien es gobernador, y le dicen, nuestros hijos están en esclavitud, nosotros estamos en servidumbre, siendo nosotros judíos, somos esclavos de judíos. Recuerden que eso estaba prohibido por la ley que se había visto ya dada por el mismo Moisés. ¿Qué ocasiona esto en Nehemías? Que haya una reprensión directa por estas prácticas que estaban prohibidas. Y Nehemías exhorta a todo el pueblo, aquellos acreedores, aquellos hombres que habían tomado tierras, viñas, que habían hecho mal en contra de sus propios hermanos, y los insta, les exhorta a que devuelvan esas tierras, a que devuelvan esas viñas, a que devuelvan esos lugares y que por supuesto las personas que están en esclavitud sean devueltas a libertad sin pedir en ninguno de los casos retribución alguna. Eso se hace y se firma un pacto en donde acuerdan indudablemente respetar ese pacto. Capítulo 6 vuelve a aparecer Sanbalat, Tobías y Gesén, ya con una intención abierta y directa. ¿Cuál es? Matar a Nehemías. Es la intención que ellos presentan. Vamos a matar a Nehemías. Hacen de diferentes formas y de diferentes maneras invitaciones a Nehemías a través de cartas abiertas o aún en el mismo templo para encontrar allí a Nehemías y causarle muerte. El capítulo 6 nos habla también que el muro se construyó, se finalizó en su construcción, lo que les tardó 52 días. Estos Zambalat, Tobías y Gesén tienen gran poder y el mismo pueblo, los mismos judíos se convierten también en adversarios del mismo Nehemías. Pero capítulo 6 nos dice que eh, la tarea que había sido encomendada a Nehemías la terminó en 52 días, con hombres esforzados, con hombres que ni siquiera para irse a dormir cambiaban sus ropas o sus vestidos, sino como estaban vestidos con su ropa de trabajo, así mismo se iban a dormir, a descansar y la labor nunca cesó. Capítulo 7 se nota más, ya una vez construido el muro, el establecimiento del culto. Lo que hace Nehemías en capítulo 7 es el establecimiento de porteros, cantores, levitas que estaban junto a la puerta del gran muro. Se hace en capítulo 7 un censo o un empadronamiento de los que habían vuelto del cautiverio. ¿Quiénes volvieron con Zorobabel? Y en capítulo 7 encontramos que se establece un censo de los que realmente pertenecen al pueblo de Israel. Entonces allí se hace el censo en donde se identifican sacerdotes, levitas, cantores, sirvientes y toda la congregación a una sola identifican su genealogía. ¿De dónde son? ¿Quiénes son? ¿De dónde provienen? ¿Saben qué se identifica? Que Zambalat y Tobías no tienen parte con el pueblo escogido de Dios. Estos instigadores y estos hombres que indudablemente no estaban sino buscando la muerte del mismo Nehemías, no son contados dentro del pueblo escogido de Dios. Capítulo 8. Este capítulo 8 va a ser nuestro capítulo central.
Es el capítulo al cual los quiero leer, los quiero llevar. Leamos, por favor, el capítulo 8. El mismo día, dice el versículo 1, el mismo día el rey Asuero dio a la reina, perdón, estoy en Esther, aparte de Esther, era Nehemías. Dice la palabra del Señor. Capítulo 8 de Nehemías, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Qué nos muestra este versículo 2? Que inclusive el idioma ya se había olvidado, que los que habían sido vueltos con Zorobabel no recordaban ni el idioma. Allí Esdras se pone en pie y predica, enseña, muestra, evidencia lo que es la ley de Moisés para la nación. Dice el versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Permítame la reflexión, desde el alba hasta el mediodía. No sé ustedes como pastores, pero el avivamiento que se presenta en este capítulo 8 no se debe a la excelente oratoria que tiene Esdras, no se debe a que todo el pueblo fue llamado y se le presentó el muro, sino que el avivamiento se debe a la exposición de la palabra del Señor. Y el tiempo que tardó no fue poco, sino que dice que delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, estuvo Esdras enseñando y predicando la ley, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, la única ocasión en que se menciona un púlpito de madera, que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. A su mano izquierda, Padaías, Misael, Malaquías, Azún, Esbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues el versículo 5 Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa en el versículo 7, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatía, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. El pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Dice el versículo 9, estando allí Nehemías gobernador. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente, versículo 13, se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová
en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, sus pat en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Es necesario, hermanos amados, que observemos que este día, el día que se está dejando allí en escrito en el capítulo 8, es el día de reposo. Algunas versiones colocan en el capítulo 7, el versículo 73, la parte final lo colocan al inicio del capítulo 8. Hay otras versiones como la que nosotros tenemos actualmente que se coloca en la culminación del capítulo 7, la parte final, dentro del versículo 73. Leamos versículo 73, la parte final en nuestras Biblias. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Quiero invitarlos a Levítico, capítulo 23, porque quiero que entendamos qué estaban celebrando, qué día es este, qué día es el que está mostrándonos allí el Santo Espíritu de Dios que estaban celebrando en capítulo 8. Levítico 23, 1 dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. El versículo 3 nos da gran aclaración. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habites. Dice el versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. De allí vayamos por favor al versículo 23 del mismo capítulo 23 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, una santa convocación. Volviendo a nuestro pasaje, Nehemías capítulo 7, versículo 73, observamos que dice el versículo en la parte final: venido el mes séptimo. ¿Qué estaban celebrando? ¿A qué eran llamados por la ley que Dios había entregado a Moisés? A que ese día, ese mes séptimo, el primer día, celebrarán día de reposo. Quiero llevar sus mentes a decir, a que entendamos, a que nos ubiquemos en que Nehemías junto con Esdras están tomando todo el capítulo 8 para identificar que están en el mes séptimo y que ese primer día es día de reposo. ¿Por qué quiero ubicarlos allí? Porque es a partir de este momento en donde, ya lo leímos, la palabra del Señor nos enseña que no habían vuelto a tener día de reposo, día de trompetas, día de tabernáculos. Prácticamente lo que era todas las fiestas se habían dejado de celebrar. Antes de venir a cualquier celebración, lo que estamos observando, lo primero que hicieron estos santos hombres de Dios fue recordar que era día de reposo. En día de reposo, lo que ellos hicieron fue abrir la palabra del Señor, abrir las santas escrituras, predicar esas palabras que el pueblo ya había olvidado.
Y dice el versículo 9 del capítulo 8 de Nehemías. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo. Si, hermano, usted ha entendido que lo que Esdras y Nehemías están celebrando es el día de reposo, ellos lo identifican allí en donde nosotros estamos en el versículo 9 como un día santo. Nuestro día de reposo, nuestro día del Señor, nuestro día para conmemorar es un día santo. Es un día en donde nuestra actitud, en donde la actitud de cualquiera de nuestros hermanos, de cualquiera de nuestros eh, miembros de nuestras congregaciones deben identificar como un día que le pertenece a Dios. Es un día dedicado al servicio de Dios. Es un único día que Dios ve como santo para Él, apartado para Él. Es un día libre de toda mancha. Es un día que le pertenece a Dios. Es un día, hermanos amados, el día del Señor es un día que ha sido constituido por el Dios Todopoderoso. Es un día en donde, continuando con el versículo 9, allí en el versículo 9, es un día en donde su actitud, mi actitud, la actitud de cada uno de nuestros hermanos en nuestras congregaciones no debe ser un día de estar tristes. ¿Lo notan allí? No os entristezcáis, no se lamenten. Hermanos, no es un día para llorar, no es un día para que nuestro corazón esté triste, no es un día para expresar de una manera vocal congojas, lamentaciones. No es un día para que plasmemos en nuestros rostros dolor. Esdras y Nehemías ven esta actitud en el pueblo. Ven que todos los hombres han, a partir de la predicación de su palabra, de la palabra de Dios, han visto que son culpables. No han guardado el día, no han venido a Dios, no han cubierto su santa convocación, no se han agrupado como una nación para bendecir este día. ¿Qué provoca en ellos? Lloro, tristeza. También les dice Nehemías, no llores. Hay tres aspectos. Es un día santo, no es un día para entristecerse y no es un día para llorar. Son palabras que en el idioma original son diferentes. Es diferente entristecerse y diferente el llorar. Allí les están diciendo, no se lamenten, no vean una reacción de pena en donde sus emociones están completamente abatidas. No se cubran de tinieblas como aquel que no tiene esperanza. Es un día santo, es un día en donde no debe hacerse lamento, no debe haber luto, no debe haber duelo. Es un día en donde no debe haber ni siquiera una simple semejanza a muerte. Es un día en donde usted no debe tener una cara en donde está marchito o en donde usted presenta una cara de un hombre sin esperanza o muerto. Eso es lo que les dice Esdras, es lo que les dice Nehemías a este pueblo. Es indudable, hermanos amados, que al predicar la palabra del Señor, Esdras ocasionó con esta predicación que el Santo Espíritu produjera un avivamiento. Es indudable, hermanos amados, que el pueblo entendió que se habían olvidado de esta santa convocación, que no la guardaron. Y eso lo dejó allí plasmado al final del versículo 9, porque todo el pueblo lloraba oyendo que oían las palabras de la ley. Miren qué ánimo que presenta Nehemías. Luego les dijo en el versículo 10, id, comed grosuras. Usted usualmente cuando está con
un hermano, una hermana que está muy triste, enfermo, aún de pronto cargado, ese hermano, hermana, lo último que quiere es comer, no disfruta, su paladar no ve diferencia en un bocado y otro. Y allí lo que dice Nehemías, el gobernador, es, vayan, es día santo, es día de convocación. No es un día para lamentarse, no es un día para estar triste, es un día para comer ricas comidas, ricos manjares. Es un día para comer una comida sabrosa. Es un día para celebrar. Es un día en donde comida y bebida, que son muy buenas porciones, que es la porción que necesita nuestro cuerpo físico, debe ser de deleite. Dice el versículo 10, tomen vino dulce. Adicional, este día, el día del Señor, debe ser un día en donde debo compartir, tener comunión. Disfruto con mi hermano, disfruto con mi hermana, estoy en la santa casa del Señor. Mi actitud es una actitud que debe ser de compartir, de disfrutar, de deleitarme con el hermano que está allí cerca, con el hermano que también ha pasado conmigo por el valle de la sombra de la muerte y hemos sido redimidos y reconciliados. Mi actitud no solamente es de gozo, de alegría, también debe ser de una actitud de compartir, debe ser una actitud de alentar y animar a mi hermano. También debe ser una actitud de misericordia, de hacer obras de misericordia, obras de gracia. Y dice Nehemías, enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Hay personas a las cuales nosotros en nuestro día del Señor podemos bendecir. Aquí Nehemías nos lo muestra con una porción que se envía, pero también nosotros, nuestra actitud en el día del Señor debe ser una actitud en donde con un abrazo, con un saludo, con un versículo, con estrechar la mano de mi hermano puedo también bendecirle, con darle la bienvenida, con decirle en una actitud de fervoroso amor, de un amor que alienta, hermano, gracias por estar aquí, me alienta verlo, para mí es bueno verlo. Ese día, el día del Señor, es un día en donde cada uno de nosotros debemos llevar regalos. Y no me refiero a un regalo físico, pero sí hermoso es esos regalos espirituales. Recuerdo una hermana en nuestra congregación que tenía por costumbre escribir versículos y regalárnoslos. Y no sé qué era lo que tenía la hermana, pero siempre ese versículo nos alentaba, nos confrontaba, nos animaba. Esos son regalos. A esos hermanos que vienen con su rostro demudado, tristes, un abrazo es un excelente regalo. Una bienvenida es un excelente regalo. Si yo logro que mi hermano vea que es un día glorioso, santo, de ánimo, ese hermano a través del Espíritu Santo va a tener una actitud completamente diferente. Es indudable que el día del Señor es un día para compartir con los menos privilegiados. Es un día para que ellos también gloríen el nombre del Señor. Es un día de fiesta, es un día de deleite, es un día en donde debemos celebrarlo con alegría. Ustedes notan que el pueblo allí fue y se presentó delante del Señor por la exposición de la palabra en humillación. Rostros demudados, rostros cambiados. Eso produce en cada uno de los inconversos la palabra del Señor cuando el Santo Espíritu está operando en ellos. Pero deben entender y debemos nosotros hacerles entender que ya reconciliados por la obra perfecta de Cristo Jesús, el poder del Santo Espíritu operado en nuestras almas, ahora no es día de lamentaciones, no es día de entristecernos, es un día de alegría, es un día de fiesta, es un día en donde nos vamos a refugiar en la casa de Dios. Es un día, continúa diciendo el versículo. Leo nuevamente 8:10. Luego les dijo, y comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Nuevamente lo repitió Nehemías. ¿Lo logran ver? No os entristezcáis. Nuevamente les exhortó Nehemías. Es un día de gozo.
porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Saben qué es lo hermoso de este gozo? Que la actitud de cada uno de los hijos de Dios en el día del Señor es una actitud de gozo, en donde las circunstancias a través de las cuales cada uno estamos pasando no deben condicionar mi vida. Hermano, hermanos, tenemos en nuestras congregaciones hermanos enfermos, tenemos en nuestras congregaciones hermanos sin trabajo, tenemos en nuestras congregaciones hermanos que pasan por circunstancias que no son las mejores con sus hijos, con su cónyuge, que aún las finanzas son difíciles. Y saben, gracias al Señor porque un hermano me explicó esto a mí también y lo veo allí. Eso condiciona la actitud con la que yo llego este día. Eso condiciona la actitud con la que los hermanos llegan ese día. El gozo El gozo de haber nacido por la obra regeneradora del Espíritu Santo parece que se perdió porque están debiendo el arriendo. El gozo de haber sido trasladado de los infiernos a la luz admirable del Señor y estar ahora como ciudadano de los cielos parece que se perdió porque nuestros hermanos están pasando por dificultad de enfermedad. El gozo que presenta aquí Nehemías no está condicionado por las circunstancias. Eso debemos mostrarlo y enseñarlo a nuestros hermanos. Eso debe prevalecer en nuestras congregaciones, que el gozo de pertenecer al reino de los cielos no está condicionado por las circunstancias de este tiempo, sino que el gozo es porque tenemos al Señor reinando y gobernando en nuestras almas. ¿Puede haber algo que empañe eso? ¿Puede haber algo que disminuya el hecho que somos ciudadanos de los cielos y que no pertenecemos a este mundo, sino que ahora le pertenecemos a Él? El gozo, hermanos amados, lo da un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. No estoy diciendo ahora que nos convirtamos en insensibles. Hermana, tranquila, eso no se preocupe, que ese cáncer, eso va a pasar. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que nuestro gozo en el día de Santa Convocación no debe ser llevado a extremos que se nos olvide que pertenecemos al reino de los cielos. Esa debe ser otro importante aspecto de nuestra actitud. Este día, hermanos amados, es un día en donde estar en casa del Señor debe ser lo más glorioso para cada uno de nosotros. ¿Cuáles deben ser nuestras actitudes? Concluyendo, debe haber en cada uno de nosotros, debe haber en nuestras congregaciones, a través, reitero, a través de la predicación de la palabra del Señor, en aquellos que no han venido a Cristo debe haber arrepentimiento. Debemos buscar el arrepentimiento con la predicación de la palabra del Señor, como lo hizo allí Esdras. Debemos procurar que todo hombre, que toda mujer vean aquellos que visitan nuestras congregaciones o aquellos que están allí durante mucho tiempo y no han venido a Cristo, debemos buscar en ellos arrepentimiento a través de la predicación de la palabra del Señor. En nosotros debe haber cero actitud de altivez, debe haber en nosotros una actitud de humillación ante el Dios Todopoderoso. Ninguno de nosotros debemos tener una actitud de altivez creyendo que hemos tenido participación alguna en nuestra salvación. Ninguno de nosotros debe buscar reconocimiento de hermanos, sino que debemos ir en una actitud de humillación, de humildad, delante del Señor que nos redimió, que nos salvó. Cada uno de nosotros debemos presentarnos en adoración. Esa debe ser nuestra actitud delante del Señor. Debemos con nuestras vidas, con nuestra boca, con nuestra alma, presentarnos en adoración. El gozo, reitero, no debe faltar. El gozo es parte de el corazón con el cual se presenta el creyente, el Hijo de Dios. Nuestra actitud en este día solemne de Santa Convocación, debe ser una actitud de comunión.
de ver que estamos con mi hermano, el cual también como yo fue redimido. Debemos entender que estamos con aquel que así como yo fue sacado de condenación y puesto en un lugar de exaltación por la obra de Cristo Jesús. Somos iguales, somos siervos los unos de los otros. Pero quisiéramos que todos los hermanos entendieran, que todos los hermanos tuvieran esa misma actitud. Y este mandamiento, plasmado en Éxodo capítulo 20, versículo 8, nos dice que debemos recordar el día del Señor. La palabra del Señor nos enseñaba hace un mes que el mandamiento está puesto allí porque fácilmente se nos olvida. Y en esta parte debemos también dar a entender a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, a nuestros hermanos, a nuestros consiervos, que es un día para cesar la obra. Vamos por favor a Isaías, capítulo 58, porque este día, el día del Señor, es un día para cesar de obrar. Capítulo 58 de Isaías a partir del versículo 13. Ustedes ya lo conocen muy bien. Allí hay unas gravísimas consideraciones para todos aquellos que no cesan de obrar en el día del Señor. Si retrajeses, dice el versículo 13 de Isaías 58, si retrajeses del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, hay una promesa. Entonces, dice el versículo 14, te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Me parece interesante que el profeta haya puesto el día del Señor posterior al ayuno. Creo que en nuestras congregaciones hay más hermanos dispuestos a guardar ayuno que guardar el día del Señor. En nuestras congregaciones hay hermanos a los cuales nosotros una, dos y en varias ocasiones nos hemos acercado a decirles, hermanos, es día de santa convocación, cese la obra, no trabaje. 6 días tiene para trabajar, 6 días tiene para hacer toda la obra y usted en ese día debe cesar y debe volcar su corazón y toda su humanidad al Señor. Nos ocurrió en nuestra congregación. Le dijimos a un hermano, hermano amado, el día del Señor no lo vemos. A veces de los 4 domingos que tiene el mes, su merced está con nosotros un domingo. Hermano, es que no puedo dejar mi supermercado. Es un supermercado grandísimo. Es el día en que más vendo. Le dijimos, hermano, el Señor nos insta a que cesemos la obra. El Señor nos demanda en cada uno de nosotros que tengamos ese día como un día de santa convocación. El hermano asumió una actitud. Dijo, bueno, al siguiente domingo lo vimos. Estaba con nosotros. Hermano, qué abrazo. Bienvenido. Gloria al Señor porque le redargulló, porque le animó a cerrar su negocio y a estar con nosotros. Y el hermano dijo, sí, aquí estoy con ustedes. Pero dejé allí abierto mi negocio con mis empleados. Y mis empleados están trabajando. No voy a perder venta. Entonces le dijimos, hermano, pero recuerda que el mandamiento está dado no solamente para el creyente, para el pueblo, para el Hijo de Dios, sino que tus esclavos, tus bestias, tu ganado, todo debe descansar y reposar. Ah, pero es que ellos como no son creyentes, nos dijo. Y ellos pues se van a ganar una platica extra porque van a trabajar domingo, el domingo le vamos a pagar más. Concluyendo con este hermano, al llegar a su casa, tenía sus cámaras
de seguridad ubicadas en el supermercado. Se dio cuenta que sus mismos empleados le estaban robando. Y al hacer balance, más o menos estaba perdiendo casi 3 millones de pesos en esos domingos en donde él contrataba a sus empleados. No volvió a congregarse con nosotros. Y esto causa indudablemente en muchos hijos de Dios gran escozor. Es difícil que los hermanos cesen la obra. Y si no lo vemos así, quiero invitarles a que, volviendo a Nehemías, en el capítulo 9, observemos lo que Nehemías junto con Esdras presenta. Allí en el capítulo 9 hay una confesión completa y total de pecados de parte del pueblo de Dios. Hay un recuento de absolutamente todo lo que les sucedió, por lo cual el Señor les llevó en cautividad. Y lo que resalto es el versículo 14 del capítulo 9. Dice la palabra del Señor, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Ese día de reposo, dice, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Todo lo que muestra Esdras, todo lo que muestra Nehemías, está allí resumido en capítulo 9, pero se resalta en este versículo 14 el cuarto mandamiento. Dios estableció que ustedes guardaran el día del Señor. Dios estableció para el pueblo que ese día de reposo fuera guardado. A partir de allí, vamos al capítulo 13. ¿Qué ocurre en capítulo 13? Nehemías ha vuelto a donde su Señor y Nehemías regresa. Piensen en esto: restauración del muro, restauración del culto. Se liberó absolutamente toda opresión, todo yugo. Se quitó absolutamente toda falta del pueblo. El pueblo, llevado por la palabra del Señor, se presentó un inmenso avivamiento. De tal manera que Nehemías dice: he terminado mi obra, voy donde mi Señor. Y en capítulo 13 vemos a Nehemías volviendo. ¿Cómo esperaría Nehemías encontrar la nación? ¿Cómo esperaría Nehemías encontrar la santa ciudad? Indudablemente, guardando el día, presentando culto, sacrificios. No es así. No fue así, hermanos amados. Capítulo 13 de Nehemías dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Recuerdan a Tobías? Ahora, ese Tobías tenía un lugar de privilegio. Ese que perseguía al pueblo, ese que quería matar al mismo Nehemías, mírenlo en el versículo 5 donde está. Le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Dice Nehemías: me dolió en gran manera. Arrojé todos los muebles. No quiero presentarles una idea diferente o mala de mí, pero me identifico con Nehemías. Tomó todo el trasteo y se lo botó a la calle a este Tobías. Todo, absolutamente todo. Versículo 9. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí
los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite y a los almacenes. Versículo 13. Puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, y de los levitas a Padaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Dos graves problemas. Se había olvidado el culto. No habían traído diezmos y no habían venido a presentar ofrendas. Otro, habían metido al lugar santo a hombres inicuos. Dice el versículo 14 de Nehemías, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días, el punto al cual quiero hacer énfasis, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Algunos que pisaban en lagares, hombres que tomaban el fruto de la vid, que lo ponían en los lagares y empezaban a fabricar el mosto, posteriormente el vino. Dice Nehemías en el versículo 15, vi en día de reposo que acarreaban haces, cargaban asnos con vino, también de uvas, de higos, de toda suerte de carga, que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado, toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Quisiéramos que, tomando este cuarto mandamiento, predicándolo un solo día, todos nuestros hermanos en nuestras congregaciones tuvieran ya la actitud correspondiente a ese día. Es un día santo, es un día de gozo, es un día de fiesta, es un día de adoración. Pero aún con lágrimas en sus ojos, el mismo Nehemías logra ver cómo es un mandamiento que rápido se olvida. Nuestra tarea, nuestra labor, hermanos amados, es día a día, todo momento, en todo instante, exhortar, animar, rogar, confrontar a nuestros hermanos porque ese día de reposo se guarde, porque ese día del Señor sea tenido por digno, por santo, y que cada uno de los que dicen ser hijos de Dios lo guardemos de una manera santa, de una manera venerable, con gozo, con alegría, con deleite. No es una tarea fácil, hermanos amados, pero es una tarea que el Señor nos llama. Y pueden ver las graves acusaciones que profetas como Isaías y como Oseas hacen ante el pueblo por causa de que no guardaron el día de reposo. ¿Es posible que nuestras congregaciones ahora se vean menguadas? ¿O es posible que nuestras congregaciones tengan indudablemente pruebas por causa de que no guardamos el día de reposo o por causa de que nuestra actitud no es la mejor para el día de reposo? Es fácil encontrar a hombres, mujeres que diciendo ser creyentes observan en el día de reposo pesadez, amargura. Yo voy a la congregación porque si no el pastor me llama a la casa y eso sí me parece muy incómodo. Si encontramos un hermano así, dudemos realmente de la salvación de ese hermano. Si encontramos a alguien que vea en el día del Señor amargura y tristeza y más una obligación de estar allí, yo realmente dudaría de que él fuera hijo de Dios, porque el Santo Espíritu de Dios le llama y le convoca a congregarse. Tenemos que buscar esa mejor actitud en cada uno de nuestros hermanos y en nuestras congregaciones. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre de la gloria, somos convictos de pecado. Padre de la gloria, rogamos porque haya
La mejor actitud, principalmente en nosotros como pastores, en nosotros como aquellos que somos llamados a guiar tu congregación, a guiar tu iglesia. Y también, Señor, rogamos porque llevemos a nuestra congregación, a nuestros hermanos, a ver este día como un día honroso, de deleite, un día en donde las ventanas de los cielos se abrirán y derramarás, Señor, gloriosas bendiciones. Porque este día sea día de predicación, de exposición, de apertura de tu palabra, porque los corazones sean redarguidos, porque no se busque un avivamiento con música o con tamboriles, sino que se busque un avivamiento con la exposición de tu palabra. Gracias, Santo Señor, porque a través de la obra de Cristo Jesús, cada uno de nosotros somos llamados a glorificar este día y a exaltarte. Te pedimos, Señor, que nos sigas animando, porque es fácil encontrar en nosotros desánimo o decaimiento y que veamos el día, tu santo día, con la mejor actitud, la actitud que proviene de tu Santo Espíritu. Amén. Hermanos, muchas gracias.